Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por estar. Gracias a la CAM Big Data por hacer posible este encuentro con tanta generosidad. Gracias Juan, gracias Lara y a cada uno de ustedes por participar de este encuentro. Bueno, mi idea es comentarles cómo surgieron estas preguntas por la manera en que es afectada la subjetividad en el uso de las técnicas reproductivas, ¿sí? Este interés empezó hace algunos años, como seguramente aquellos entre ustedes que tengan ya algunas décadas de atención en el consultorio, empecé a recibir una cantidad creciente de pacientes que comentaban que estaban en proceso de recurrir a tecnologías para lograr un embarazo. Entonces, me planteaban una serie de temas que yo ignoraba, y a partir de esas consultas fue que comencé a buscar bibliografía y a pedir información a los colegas que trabajan en clínicas de fertilidad, ¿sí? Perdón, me parece que hay algún micrófono abierto. Si lo pueden apagar, por favor. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. Bueno, entonces lo primero para decir es que la tecnología reproductiva desafía valores familiares tradicionales, que están anclados en las explicaciones biológicas sobre los roles de hombres y mujeres, y cuestionan la noción de la paternidad o maternidad genética, que tradicionalmente es la garante de los vínculos filiales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los modos en que la especie humana se reproduce, nada más ni nada menos, ¿no? Y entonces, los psicoanalistas que escuchamos lo que se dice y también escuchamos lo que se calla, creo que tenemos en este campo mucho que observar, que pensar, porque hay mucho silenciado en relación a la tecnología reproductiva, en especial cuando se hace uso de gametas de terceros anónimos. Ustedes saben que la biotecnología, hay dos fechas, ¿no? Que podemos decir, bueno, cambió realmente la manera en que las personas, los seres humanos nos reproducimos. Uno fue en la década del 60, cuando la actividad sexual se disoció de la reproducción a partir de la píldora anticonceptiva. Y hay otro momento, que es el nacimiento de la primera bebé de probeta en 1978, donde se disoció la reproducción de la necesariedad del coito, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí tenemos, se desafían los valores familiares tradicionales. Entonces, son transformaciones sociales que interpelan a lo simbólico, ¿sí? Entonces, estamos en una época en que creo que todos podemos acordar, ¿no?, que hay cambios en las definiciones de identidad, de filiación, de maternidad, de paternidad. O sea, en este contexto vamos recibiendo en los consultorios nuevos modos vinculares, ¿sí? Y que ponen en cuestión nuestros saberes, y a veces los hacen volar por el aire, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, las tecnologías de reproducción asistida, así también como pasa con, de otra manera, pero en el mismo sentido, con las reasignaciones de sexo, ¿no?, son también un testimonio de la incidencia cada vez mayor de la técnica sobre lo real del cuerpo. Y sin duda comprobamos cada vez que la representación y significación de eso que llamamos familia se modifica de manera continua según
cada época, ¿no? Para ir al ejemplo argentino, que es el que, el que más podemos hablar, en nuestra sociedad se logró la ampliación de derechos de la ciudadanía, una ampliación grande de derechos a través de la Ley de Matrimonio Igualitario del 2010, luego la la Ley de Identidad de Género de 2012, y en 2013 la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, a lo que se sumó en el 2015 una modificación del Código Civil, donde está incluido un artículo en el Código Civil que habla específicamente de los nacidos por gametas, por aportación anónima de gametas, sobre los derechos a conocer todos los aspectos de la identidad de las personas así gestadas. Entonces, este conjunto de leyes visibiliza cambios sociales y posibilita dinámicas familiares emergentes. O sea, como les decía, son transformaciones sociales que interpelan a lo simbólico, ¿no? Maternidades y paternidades distanciadas del ideal normativo encuentran su condición de posibilidad en este nuevo contexto. Y ya pensar la maternidad fuera del constructo heteronormativo ya va más allá de eso, ¿no? Porque ahora la idea de la maternidad sin pareja empieza a ser algo que, deseable para muchas. Bueno, también vemos varones que tienen descendencia, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, tienen hijos sin pareja, ¿no? Bueno, entonces, lo que a mí me parece que nos interesa a los psicoanalistas respecto a hablar de este tema es que la construcción de subjetividad, de subjetividades, está está inmersa en estas nuevas modalidades en que la especie humana se reproduce, insisto. Y bueno, nuevos modos de reproducirnos. Acá podemos usar una herramienta que nos legó Lacan sobre el discurso capitalista, ¿sí? Que ustedes sabrán que lo postuló en 1972 en la conferencia de Milán, que en realidad, bueno, estamos hablando de un pseudo discurso, ¿sí? Porque a diferencia de los otros 4 discursos, no produce lazo social, sino que lo disuelve. Entonces, el rasgo central del discurso capitalista es el rechazo de lo imposible. El rechazo de lo imposible. Entonces, el sujeto del discurso capitalista realiza todo el tiempo su propia voluntad de satisfacción en un circuito nunca cortado por ninguna imposibilidad, y cuyo propósito es que todo lo que es en el mundo se convierta en mercancía. Entonces, el rechazo de lo imposible viene de la mano con la configuración tecnológica del mundo. ¿Por qué? Porque la técnica o la biotécnica va a introducir lo ilimitado. La biotecnología va a hacer un tratamiento del ser como cosa, ¿sí? Entonces, el ser se convierte en cosa a definir, a investigar, a experimentar, manipular, rentabilizar, clonar, injertar, trasplantar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la modalidad de la época en que estamos todos implicados, más allá de nuestras voluntades, en estos procesos que son productos del discurso del capitalista y uno de sus efectos, digamos, que es el avance tecnocientífico. ¿Puede cerrar los micrófonos, por favor? Hay alguien con el micrófono abierto. Gracias.
Bueno, en nuestra clínica comprobamos, ¿no?, que cada bebé es esperado e imaginarizado de un modo singular. Ahora se suma el gran abanico biotecnológico de modos de procrear, que bueno, que nos trae nuevas maneras de imaginarizar qué es un bebé y cómo se produce un bebé, ¿no? Además de las fantasías clásicas que estudiamos. Bueno, entonces, cuando se recurre a la tecnología para la reproducción con uso de material genético anónimo, el sustento de la filiación es la voluntad procreacional, ¿sí? O sea, es un contrato que se firma, tal vez algunos de ustedes lo conozcan. Es un contrato donde se dice que legalmente son padres o madres quien o quienes dan constancia de su voluntad de procrear a un bebé. Entonces, fíjense que esto modifica la concepción biológico-genética del parentesco. Lo cambia por una concepción intencional. Entonces, la voluntad procreacional es, cuando se usan estas tecnologías, pasa a ser la fuente y la prueba de la maternidad y la paternidad, ¿sí? Y acá les menciono un detalle que para mí es curioso e interesante como para pensar, que en este momento de nuestra cultura, donde es posible parir hijos sin tener con ellos lazo genético alguno, al mismo tiempo se pone fuertemente de moda una supuesta práctica terapéutica llamada constelaciones familiares, desde donde se trata de significar y aliviar todos los síntomas relacionándonos con los pormenores de la vida de los antepasados biológicos de cada persona, ¿no? Interesante como para pensarlo. Esta coincidencia en la época de estos dos fenómenos. Y bueno, esta disponibilidad de tecnología reproductiva viene a interpelar para siempre algo que estaba como grabado fuerte en la cultura humana, ¿no? Decíamos hasta hace poco, el padre siempre es incierto, la madre es certísima. Esa frase seguro la habrán visto por ahí o escuchado. Generalmente la vemos, la vemos escrita en latín, que bueno, que eso nos permite también ubicar desde la época que esto acompaña, ¿no?, a la humanidad. Bueno, ya no lo podemos seguir diciendo eso. Entonces, la tecnología reproductiva es un punto de inflexión, ¿no?, que conmociona el modelo hegemónico sobre cómo le damos continuidad al linaje humano. Bueno, las personas que desean usar estas técnicas se dirigen a centros especializados en fertilidad, instituciones médicas, pero atravesadas por muchos discursos, podríamos decir, ¿no? Porque también están inscritas en una lógica comercial, ya que en tanto empresas buscan la mayor ganancia monetaria y como negocios ofertan su mercancía, implementando estrategias, obviamente, de marketing. Eh, los que estén interesados pueden googlear cualquier, cualquiera de estos centros especializados en fertilidad y ver la manera en que ofrecen sus mercancías, por decirlo de alguna forma. Es muy, muy interesante. Bueno, algo que pude conocer hablando como les decía, con los colegas que trabajan en estos centros de fertilidad, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, las llamadas donantes, ¿no? Las donantes de óvulos. Las chicas que se acercan, digo chicas porque son en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, que provienen de las zonas
más pobres del conurbano y que ya tienen hijos, porque bueno, uno de los requisitos para ser donante de ovocitos es tener al menos un hijo sano, ¿sí? Y estas mujeres están impulsadas por la necesidad económica, ¿no? Y acceden a someterse a estos tratamientos hormonales y punciones ováricas, que son procedimientos que no están exentos de riesgos para estas mujeres. Bueno, lo hacen a cambio de una compensación económica, ¿sí? Entonces, ¿es un equívoco esta insistencia en seguir nombrando donación a algo que se realiza a cambio de una compensación económica? Lo cierto es que, bueno, una vez que estas mujeres pasan por todo este procedimiento y se les extraen los óvulos, se gestiona este material reproductivo. Entonces eso ya se incluye en una bioeconomía. Las gametas son desubjetivadas y circulan como bienes, con un valor monetario, ¿sí? Entonces, hay diferencias entre la clase social de la usuaria y la donante, para seguir llamándolas donantes, o la proveedora, mejor dicho. Esto es un aspecto que, por lo menos en mi experiencia, después cuando charlemos, me cuentan si ustedes tienen, coinciden o no, pero en mi experiencia esto es algo para las pacientes que son usuarias, es impensable, está como en el límite, en un territorio de lo que no se quiere o no se puede pensar, ¿no? De eso no se habla y sobre eso no se piensa. Y también es cierto que, bueno, que en las clínicas en ningún momento esto se menciona y siempre se refuerza que las donantes lo hacen por solidaridad, ¿no? Otra cosa que no se menciona en las clínicas es esto que les comentaba sobre lo que dice el Código Civil acerca de los nacidos por aportación anónima de gametas. Nunca se les menciona, hasta donde yo sé, a los usuarios de estas tecnologías, que cuando el bebé llegue a la mayoría de edad va a tener derecho a conocer, si así lo quiere, los aspectos genéticos de su identidad. Entonces, esto pasa porque, bueno, la aportación de gametas es anónima, ¿sí? Si bien la ley reconoce que si la persona está interesada puede liberarse este secreto y se puede conocer los datos. Todo esto que digo de las clínicas de fertilidad, quiero aclarar que no estoy hablando de un manejo, que esto implique un manejo malévolo o la intención de engañar a los clientes. No, al contrario, lo que prima en estas clínicas de fertilidad respecto al uso de material genético y todo lo que allí se hace es que los médicos, los usuarios, los que aportan el material genético, sienten que sus actos se encuadran dentro del bien, que son respetuosos de la autonomía y la voluntad de las personas involucradas. O sea, el centro de fertilidad es visto como un espacio moral, antes que como un espacio atravesado por la lógica de mercado, ¿sí? Entonces, antes que un engaño, lo que prevalece es una, diríamos, como una producción de acciones que afirman, por ejemplo, el carácter solidario de la donación, ¿no? Es decir, las aportantes son personas altruistas y solidarias, y eso se refuerza
por ejemplo, usando términos como honorario, viático, gratificación, compensación, evitando nombrar el valor monetario, ¿no?, de la transacción. Entonces, al menos por definición, la aceptación de la extracción de ovocitos a cambio de dinero es una relación asimétrica, y se habilitan preguntas ahí sobre la autonomía y libertad con que se aportan los óvulos, ¿no? Cuando hay una necesidad económica, si se puede evaluar o no algunos riesgos. Bueno, acá podemos mencionar, y de paso les voy contando que el 21 de abril vamos a hablar sobre subrogación de vientres. Y bueno, porque hay muchas críticas, ¿no?, de ciertos sectores del feminismo a esta práctica donde las mujeres ponen el cuerpo, digamos, a cambio de dinero. Bueno, ahora también, ya que mencionamos la subrogación de vientres, tenemos en la farándula local ejemplos de varones que, bueno, con grandes posibilidades económicas, ¿no?, que han recurrido a, sobre todo en Estados Unidos, creo, a mujeres que le vendieron, digamos, su capacidad reproductora, y yo no sé si ustedes lo notaron, pero es interesante observar que en el caso de estos varones mediáticos, digamos, los aspectos fenotípicos de los hijos, ¿no?, si uno los ve, los pudiera ver juntos, son parecidos. ¿Y por qué son parecidos? Porque eligen a las gestantes y a las donantes del material genético con, bueno, piel blanca, cabello de ojos claros, o sea, algo hermana a quienes usan la subrogación de vientres, ¿no? Todos los niños son parecidos entre sí. Entonces, bueno, como les decía, hay críticas de por lo menos una parte del feminismo a estas prácticas, porque cosifican a las mujeres, son una forma de explotación, ¿no? Eh, se vende la capacidad de gestar o la producción de sus óvulos eh, a quien lo pueda pagar. Bueno, por otro lado, por supuesto, están los que dicen que cada mujer es dueña de su cuerpo y que hace de él lo que decida. Pero bueno, sin duda, creo que podemos afirmar que estamos ante la creación de un proletariado reproductivo, ¿no?, donde se mercantiliza el cuerpo de las mujeres. Y esto va incrementándose a medida que se incrementan las injusticias sociales. Pero bueno, esto lo vamos a retomar el 21 en una charla donde, bueno, posiblemente haya invitados y va a estar buena. Así que ya los espero a todos. Bueno, hablemos un poco de las personas ya nacidas por esta intervención de terceros anónimos, ¿no? Ellos ya hacen oír su voz en nombre propio, toman la palabra, algunos en los consultorios, son pacientes, y otros se agrupan en el ámbito público. Circulan en las redes grupos que reclaman para que la donación deje de realizarse de modo anónimo. Pero bueno, esto es muy difícil porque la aportación anónima de material genético es el modo que prevalece en muchos países, en la inmensa mayoría de los países, hasta donde yo sé, porque bueno, está resguardado el derecho a la intimidad, ¿sí?
que es algo que que garantizan los bancos de gametas a los donantes y a los receptores. ¿Sí? Como les mencionaba, el Código Civil dice, bueno, que los nacidos por estas técnicas tienen derecho en la mayoría de edad, si así lo requieren, a conocer los componentes genéticos, bueno. Pero esto es como, tiene una trampa, digamos, porque ante la ausencia de registros nacionales que ordenen y preserven la información relativa a los aportantes, el posible ejercicio de este derecho se fragiliza, porque estos registros, los que hay, están en poder de los centros de fertilidad. Entonces, los centros de fertilidad son negocios privados, que como tal pueden dejar de funcionar, quebrar, cerrar. Ya hubo caso, no sé si más de uno, pero conozco uno de un centro que cerró. Entonces, el riesgo de que estos datos desaparezcan es bastante alto. Por el momento no hay un protocolo que deban cumplir las clínicas de fertilidad en relación a la preservación de la información sobre los donantes. Entonces, seguramente los psicoanalistas de todo el mundo nos hacemos preguntas sobre cómo incidirá en las personas que así son gestadas, el silencio que acompaña a una herencia anónima. Y que, bueno, la respuesta obviamente va a ser diferente según la tramitación subjetiva de cada quien, pero también por las peculiaridades del contexto histórico, político y social, ¿no? Entonces, y acá creo que cuando el famoso señalamiento lacaniano sobre que el que escucha debe estar a la altura de la época, mi interpretación de eso es que tenemos que estar advertidos de cómo afectan los legados sociales a los avatares de nuestra práctica. ¿En qué contexto ejercemos nuestra práctica? No es lo mismo Buenos Aires que Bogotá, que París, que Londres, que Viena. No es lo mismo. Entonces, que un aspecto de la identidad sea que esté siendo en este momento potencialmente inaccesible para quienes nacen por aportación anónima de gametas en Argentina, no es igual a que sucede en otros lugares. Y no es igual porque en nuestro país el arrasamiento que produjo el terrorismo de Estado generó una lucha inédita, inédita en muchos sentidos, de reparación del daño acontecido. Y esa lucha contribuyó a una inscripción en lo social, ¿no? Sabemos que esa marca no es generalizable porque no se ha constituido en ningún otro país que haya atravesado una experiencia similar hasta el momento. Entonces, aquel reclamo por el derecho a la identidad de los bebés que fueron apropiados como botín de guerra logró instalar en nuestra sociedad que lo identitario no es solo un problema individual y tampoco es un problema solamente familiar. Todo el tejido social se ve afectado cuando hay aspectos desconocidos de la identidad de alguna de las componentes, de alguna de las personas que integran ese tejido social. Eso es algo que me parece que tenemos que pensar, ¿no? Por supuesto, no se trata de instalar una analogía imposible entre un delito de lesa humanidad y una práctica de uso de material genético de terceros que está dentro de un marco legal, pero sí que como nosotros como psicoanalistas tenemos que tener claro que la donación anónima de gametas, a ver, hay algo que excede los debates científicos porque hay implicancias simbólicas y, y bueno, que no, hay como una urgencia en que esto, no sé, que el Estado
garantice que sí va a haber un acceso a estos datos, aunque la persona después decida nunca usarlos, pero sí que esto esté garantizado. Porque el uso, el avance de estas técnicas es imparable, esto no se va a detener, van a surgir nuevas técnicas reproductivas, todos los días uno escucha cosas que sorprenden, ¿no? Entonces, bueno, el diseño de políticas que resguarden los derechos de quienes van a nacer por estas técnicas tiene un impacto comunitario. Bien. Bueno, ¿qué hacemos los psicoanalistas acá? ¿Qué es lo que podemos aportar distinto nosotros que escuchamos sobre todo? Bueno, en principio establecer una diferencia entre el sujeto libre y autónomo que promueve el campo jurídico y la noción fundamental para nosotros de sujeto sujetado al inconsciente, ¿no? O sea, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, podemos estar de acuerdo con la ampliación de derechos, firmar solicitadas, ir a marchas, ¿no? Pero bueno, otra cosa es lo que pasa en los consultorios. El inconsciente tiene sus propias legalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa relación contractual, o no sé, mediatizada por la clínica de fertilidad, entre dos personas desconocidas, una que va a recibir el material genético y otra que lo va a aportar, esas personas son desconocidas entre sí, van a seguir siendo desconocidas después del intercambio, ahí se termina su relación, digamos, pero los psicoanalistas sí sabemos que sin dudas hay un vínculo fantasmático, ¿no? Y a veces puede significarse la presencia de ese tercero desconocido como algo inquietante, y en el cual puede ser posible proyectar todo tipo de fantasías, desde las salvíficas hasta las terroríficas, ¿no? Pasando por toda la variedad imaginable e inimaginable también. Entonces, en nuestro trabajo con los conflictos en torno a la maternidad y la paternidad, cuando estamos escuchando la relación de cada consultante con la tecnología reproductiva, es un elemento más a trabajar respetando la singularidad de cada caso. Algunas preguntas que nos suenan, no sé si en el futuro, pero ahora nos suenan inquietantes, solamente las podemos contestar en el caso por caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se resignifica desear un hijo ante la prescindencia del acto sexual para engendrarlo? Bueno, eso tendrá una respuesta caso por caso, ¿no? ¿Cómo se tramitará en la subjetividad de alguien que fue embrión congelado, suspendido en el tiempo, mientras los genitores y los hermanos biológicos envejecían y morían, para decir un extremo, ¿no? Bueno, también eso se contestará caso por caso. Ahora, lo que la clínica, algunas cosas sí podemos aseverar de lo que vemos en la clínica cuando trabajamos con gente pacientes que recurren a estas tecnologías. Lo que vemos es que hay esta oferta de tecnológica, llega a todas las mujeres, a todas, ya sean lesbianas, célibes, practicantes del poliamor, todas las que arribaron a la menopausia sin haber elegido la maternidad. Y no solo, a ver, también podemos pensar que llega la oferta
a todas las personas que tienen órganos reproductores femeninos, aunque no se identifiquen como mujeres. Tal vez ustedes se acuerden de un caso de hace 3 años más o menos, salió bastante en los medios, de un varón trans que, bueno, con su pareja decidieron tener un bebé, entonces decidió dejar de tomar hormonas para poder engendrar el bebé. Entonces, bueno, la oferta llega a, a todes, digamos, ¿no? Entonces, para decir el no que hay que decir, si se quiere decir no, es mucho más complicado, porque, eh, pero ¿cómo? Si la biotecnología vos podés tener un bebé aunque tengas más de 50 años, o ¿por qué? Si la obra social te cubre el tratamiento, ¿por qué no? Entonces, lo que mm, creo que ahí comprobamos es que se exacerba lo que se creyó superar y aparece con un maquillaje nuevo la maternidad obligatoria, reinstalándose como mandato. Entonces, como dicen los expertos en marketing, ¿no? La oferta crea la demanda y la oferta de la biotécnica puede insistir como irrechazable. Por otro lado, la escucha de algunos de estos casos nos enseña que no necesariamente usar la más sofisticada tecnología para lograr un embarazo, incluso, como es en muchos casos, no soportando grandes penurias económicas y físicas, es sinónimo de deseo de hijo. A veces al contrario, ¿no? El deseo de hijo no tiene nada que ver con la voluntad procreativa. Incluso a veces la ausencia de deseo de hijo puede manifestarse a través de una búsqueda compulsiva de un embarazo y una entrega ciega al accionar tecnológico. Bien. Eh, ¿Qué más podemos decir los psicoanalistas? Sabemos que el psicoanálisis freudiano postula fantasías incestuosas universales, pero estamos en un territorio diferente al de la pura fantasía, ¿no? Cuando estamos hablando de la posibilidad de cruzarse en la vida cotidiana con quienes aportaron las gametas o con medios hermanos. Es una chance factible, porque las personas se mueven en ciertos núcleos, ¿no? Entonces no es algo imposible. Entonces, bueno, esto la verdad que es interesante para pensar, y acá mm, parece que es válido también traer la relectura que hace Lacan del mito de Edipo. Eh, Él subraya en su relectura que el Edipo desconoce su origen biológico, ¿no? Cree haber sido engendrado por los que son en realidad sus padres adoptivos. Entonces, Edipo, desde la lectura lacaniana, no trata de satisfacer deseos incestuosos. El deseo de Edipo no es edípico. Sus acciones están fundadas en el desconocimiento de su herencia biológica. Y si es un héroe trágico, dice Lacan, es porque quiere saber hasta el final, ¿no? Entonces, los delitos que comete Edipo, que atraen la maldición sobre la ciudad de Tebas, retornan como peste. Fíjense, ¿no? Algo que apesta, que desorganiza a la comunidad. Pero los delitos adjudicados a Edipo están fundados en las acciones decididas por la generación anterior, por los padres biológicos y adoptivos de Edipo. ¿Se acuerdan? Intento de felicidio, mentiras, ocultamientos, bueno. Bueno, hasta aquí lo que yo quería contarles. Ahora mm, me gustaría conversar y escucharlos, pero
Antes de darles la palabra, me gustaría mucho compartirles unas pequeñas viñetas de lo que son los casos que yo considero que fueron disparadores de mi interés en este tema. Así que bueno, les comparto estas 5 viñetas y luego abrimos los micrófonos y charlamos. Viñeta 1. Gabriela consulta con dudas sobre recurrir a una ovodonación. Sufre de menopausia precoz. Cuando lo comenta con sus padres, estos le confiesan que ella fue concebida con esperma de donante. Viñeta 2. Sonia y Cecilia deciden tener un bebé. Vienen a consultar por un desacuerdo sobre si el donante de semen debiera ser anónimo o un amigo muy cercano de la pareja. Viñeta 3. Marisa consulta por sus pesadillas después de criopreservar sus óvulos siguiendo la recomendación de su ginecólogo. Se despertaba aterrada por soñarse encerrada en una heladera. Viñeta 4. Flavia. Después de costosos y desgastantes tratamientos junto a su esposo, con quien finalmente logran producir 4 embriones viables, una semana antes de la fecha asignada para la transferencia de los mismos, la pareja se separa en medio de una grave crisis. Ella consulta al analista por el duelo por su separación. Ante la sugerencia de la clínica donde están preservados los embriones, estos son donados anónimamente. Pasados algunos años, Flavia ha superado su duelo, está entusiasmada con nuevos proyectos y vuelve a pensar en esos embriones. Se habrán prosperado. Fantasea que tiene hijos que no conoce. Me dice, mirá si un día me tocan el timbre y alguien dice, hola, sos mi mamá. Viñeta 5. En una supervisión clínica, la analista relata su trabajo con Valentino de 6 años, nacido a través de un embrión donado, transferido al cuerpo de la madre, quien había decidido procrear sin pareja. La analista tiene dificultades para escuchar a este niño que le parece, en su tono desafiante, monstruoso. Monstruoso. Lo que se pudo ubicar con ella es que su propio imaginario, el imaginario del analista, sobre el origen del niño, estaba siendo obstáculo para la escucha. Bien. Bueno, hasta aquí. Bueno, ahora podemos conversar, preguntas, sugerencias, críticas. Comentarios. Eh, Esto parece un tema nuevo, ¿no? Pero eh, hace poco encontré que en el seminario 4, Lacan, 1957, Lacan habla de un caso de una mujer que cuando el marido enferma, guarda el semen y se hace enseminar cada 10 meses. Una noticia periodística de la época que estaba dando el seminario 4. Así que bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Alguien escribió en el chat, las viñetas son reales. Karina. Hola Karina. Sí, son mis casos que yo he atendido ya hace más de una década, porque estos casos empezaron a ser como más frecuentes, por lo menos en mi consultorio, no sé, en el caso de ustedes, qué experiencia tienen, pero sí, diría 12, 13 años atrás.
Hola Vivian. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias en principio por toda la información que nos diste. Tenía acá algunas preguntitas y bueno, te voy diciendo más o menos. Cuando te escuché el tema este de las constelaciones familiares, que sería algo así como una terapia alternativa, vos dijiste que son de los familiares biológicos, nada más. Yo creo que sí, a ver, lo que yo sé de las constelaciones familiares es que sí se habla de las personas con las que se tiene lazo biológico, no he escuchado otros modos, pero no sé si vos conocés otras maneras. Me llamó la atención eso porque por ahí entonces ahí no entrarían ni los adoptivos, digamos. Sería medio complicado y una razón más para no recomendar esas técnicas, analíticamente hablando, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los adoptivos, tal vez, bueno, si es una adopción hecha legalmente, puede ser que... Sí, la verdad que estamos hablando de un terreno que por ahí ni vos ni yo conocemos mucho. Sí, sí, no lo conozco. Simplemente que alguna vez me quedé pensando que interesante esa coincidencia en la época, que mientras aparecen noticias en el diario de, Claro, de modos de gestar embriones ajenos y por otro lado, claro. hay como, ¿no? Como una mucha gente que piensa que ahí va a resolver sus problemas, ¿no? Porque el abuelito o el bisabuelo o el tatarabuelo, qué sé yo. Claro. Ahí sería entonces poner el acento en lo biológico, que en todo caso tiene que ver también con este tema que vos estás presentando, que, que- que es la cuestión de insistir en lo biológico y de ser además objeto de consumo de lo que hacen estas clínicas y las tecnologías, ¿no es cierto? Sigo con la preguntita, con las preguntitas. Después, cuando hablaste de el derecho a conocer los componentes genéticos, eso me interesa porque estás hablando del Código Civil último cambiado, ¿no? Sí. Eh, Digo, los componentes genéticos dijiste, y no la identidad. Eso es así como lo dice la ley, porque yo algo leí, porque yo también estuve en equipos en donde se trataba el tema pero no llegué hasta ahí. Eh, es que pueden conocer los componentes genéticos, pero no la identidad del donante. Bueno, los componentes genéticos, para conocer los componentes genéticos tienen que conocer la identidad de los donantes. Claro, lo que pasa es que yo pensé en mi imaginario que por ahí había un registro de los componentes genéticos, no sé, vía células madre o algo así, que entonces también interrumpía el vínculo con el nombre del donante. Pero no sé, la verdad que no. No, lo cierto es que, bueno, que la información es manejada de manera discrecional por las clínicas, que, bueno, un poco hacen lo que quieren. Esa es por lo menos hasta donde, no sé, hasta Claro. donde sé, es así. Respecto de ese tema, no sé si viste una película vieja ya, norteamericana, la verdad que ni me acuerdo el nombre, sí me acuerdo el tema, que era que llegados a la adolescencia, dos hijos de dos lesbianas quieren conocer al progenitor, digamos, y bueno, entonces lo buscan porque en Estados Unidos, como bien vos dijiste, hay leyes diferentes y entonces tienen esa posibilidad, así que lo encuentran y la película termina, lo cuento porque me parece interesante, sobre todo por lo que está plasmado en la película, porque la película termina como que se genera un vínculo afectivo tanto de los hijos
como cuestiones afectivas con las madres, y incluso se genera un vínculo con una de las madres. O sea, es interesante en el sentido de que, bueno, lo que presenta es, por un lado, lo biológico, por el otro lado, las posibilidades afectivas, ¿no? Y qué es lo que puede estar en relación a un fantasma, digamos, ¿no? O a fantasías, para no ponerlo tan en términos lacanianos. Y después, me gustaría saber un poquito más, si es que se puede, porque bueno, estamos en un ámbito público, digamos, pero, o que me reiteres un poquito el caso de Valentina, que es, dentro de las viñetas, el caso de alguien nacido de estas técnicas. Valentino, un niño. Ah, Valentino. Ese es un caso que yo escuché como supervisora, ¿sí? Ajá. O sea, una analista vino a traer el material de Valentino porque le resultaba un chico intolerable a ella. Ah, por eso decía monstruoso. Monstruoso, claro, monstruoso. Es una palabra que ella usaba en relación al chico. Y bueno, y la verdad que ella tenía, digo, bueno, como por ahí tenemos todos nuestros prejuicios, tenía prejuicios sobre esta madre que había engendrado, había decidido engendrar sola a este niño, ¿no? Bueno, le parecía que ahí había algo monstruoso y bueno, se le dificultaba la posibilidad de escucharlo al nene y y a la madre también. Pero no, era un chico desafiante como cualquier otro. O sea, un chico no es que tenía, no es que tenía una patología tremenda o que. No. Era un chico común y corriente, como son todos los que vamos conociendo que nacieron de estas técnicas, son personas como todos. O sea, no es que tienen un rasgo, ¿no? Claro, pero me parece que está bueno esto que dijiste de la diferencia entre deseo de hijo, deseo de embarazo Sí, y todas sí, esas cuestiones, porque eso hace muchísimo al fantasma y al lugar donde va a venir ese supuesto hijo, porque la verdad que a veces ni siquiera pueden llegar a ocupar el lugar de hijo. A mí sí. una vez, por ejemplo, una endocrinóloga me manda una paciente que no podía procrear y que quería tener un hijo, y bueno, sabiendo que yo me dedicaba a estas cuestiones, me la manda y yo tuve solo una entrevista. Entonces ella viene con su supuesto deseo de hijo, pero cuando yo empiezo a preguntarle cosas como básicas y preguntas sencillas en cuanto a que son las preguntas que se nos ocurren cuando estamos pensando por ahí en tener un hijo, ¿no? Ella contesta no sé en varias de esas preguntas. Se va de la entrevista, yo no supe más nada hasta que la endocrinóloga me refiere que cambió totalmente la vida, la paciente esa, pues seguía siendo paciente de la endocrinóloga, y se separó, se cortó el pelo, tiene otra vida. O sea que, qué sé yo, no, la verdad que no sé si influyeron todas esas preguntas para hacerlo pensar algo, pero bueno, lo que devino después fue muy diferente a tener un hijo, ¿no? Bueno, gracias, Al Patricia. contrario. A ver, ahí en el chat hay alguien que escribió, a ver. Ángeles. Hola, Ángeles. Puede ser que no esté tratando las razones y las consecuencias de ser donante o de recibir una donación. Si considera que este es el caso, ¿qué recomendaría para abordar estas situaciones o cómo lo aborda usted? Ángeles, no sé si estás ahí, si podrías decir la pregunta en voz alta porque no sé si entiendo bien lo que escribiste.
¿Estás por ahí? Ángeles. No, ¿no está? Bueno. Está escribiendo en el chat. Ok. A ver, alguien más escribió. Lo biotécnico. ¿Seguirá siendo biológico, Vane? Hola, Vane. Bueno, lo biotécnico es una conjunción, digamos, entre lo biológico y lo tecnológico, ¿no? Donde los límites ya no están claros. Digamos, en esta época es raro que cada uno de nosotras, nosotres, alguna cosa biotecnológica ya tenemos implementada en el cuerpo, ¿no? Digo, por ejemplo, el marcapasos que tienen algunas personas que está directamente comunicado con el celular del cardiólogo, ¿no? Bueno, así hay montones de cosas. Así que bueno, sí, tiene una doble filiación lo biotécnico, es biológico y es tecnológico, ¿sí? ¿Cómo aborda usted esos casos? No sé qué casos, Ángeles, que no pude prender la cámara. A ver si lo voy a leer de nuevo. A ver, dice Ángeles, ¿puede ser que no se esté tratando las razones y las consecuencias de ser donante o de recibir una donación? Si considera que este es el caso, ¿qué recomendaría para abordar estas situaciones? ¿O cómo las aborda usted? ¿Cómo aborda usted estos casos? No sé si te entiendo. Te pido mil disculpas, pero no sé a qué casos te referís. Las razones y las consecuencias de ser donante. ¿Me escuchás ahí? ¿Me Sí. escucha? Sí, Ay, Ángeles, buenísimo, ahí pude prender el micrófono. perfecto. No, es eso justamente que estoy preguntando, en base a estas viñetas, estos casos que tuviste muy particulares, digamos que, ¿cómo abordás esa situación? Digamos, ¿qué cosas identificás del discurso? ¿Qué te parece relevante cuando te lo van contando? Digamos, ¿en qué te enfocás? Sí. ¿Me preguntás sobre alguna viñeta en especial que te llamó la No, atención? en realidad en general, digamos, porque son como varios casos que tienen como foco esta parte de ser donante o de haber recibido la donación, ¿no? No, viñetas de donantes no tengo. Nunca atendí a alguien que haya donado material genético. Bien. Sí, personas que recibieron las, entre comillas, donaciones, eso sí. Claro. Bueno, Perdón, por ahí lo que se refiere ella es que había una chica que congeló los óvulos o algo así. Por ahí lo que se refiere de que ella le quedó como donante fue ese caso. No, a ver, la criopreservación, pues también es, hablando de biotecnología, ¿no? Yo lo que escucho de mis pacientes que pasaron los 30, poquito los 30, ya inmediatamente los ginecólogos las envían, les sugieren que congelen sus óvulos si no piensan ser madres en lo inmediato. Eso se llama criopreservación, ¿sí? O sea, Sí. se hace el procedimiento, la persona toma hormonas, después se le va al quirófano para extraer los óvulos y eso queda criopreservado, congelado durante, bueno, puede quedar, bueno, por lo que tengo entendido, ad eternum. La paciente que yo menciono ahí era una chica que tendría 35 años en el momento de la consulta, que bueno, que después de criopreservar,
sus óvulos, como un poco obedeciendo lo que le había sugerido el ginecólogo, sin estar del todo convencida. Ella empieza como a estar muy angustiada y a tener pesadillas, ¿sí? Bueno, lo que trabajamos en ese caso, porque bueno, esto siempre es caso por caso, ¿no? En el caso de esta paciente, ella tenía dudas sobre si quería ser madre o no. Ella tenía plata ahorrada para viajar, y la plata ahorrada para hacer el viaje la usó para criopreservar sus óvulos, porque es muy caro, es un procedimiento caro. Así que bueno, no sé, Ángeles, si te contesto ahí. En el caso de esa paciente, lo que bueno, ella pudo darse cuenta que en realidad había obedecido una orden que también tenía que ver con lo que quería su familia, ¿no? Que ella se casara, y tuviera hijos, una familia tradicional. Y bueno, ella había obedecido, pero su deseo estaba en otro lado. Así que bueno, no sé, te contesté. Bueno, gracias a vos, gracias por la pregunta. Bueno, a ver si alguien escribe algo más. Bueno, no veo más preguntas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Trudy, sí, hola Trudy, ¿cómo estás? Hola, Vivian. Mi Hola. comentario es, ok, lo que llega a la clínica está atravesado por el capitalismo, por la cultura, por todo esto. En Estados Unidos sí ha habido bastantitos casos en donde, como todo esto queda en el ámbito privado, estos contratos entre donante y personas que contratan al vientre, digámoslo así, en donde resulta que el niño o el bebé viene mal por alguna razón, tiene síndrome de Down o yo qué sé, y los papás que contrataron a esta mujer se salen del contrato. Ah, no, viene defectuoso, no lo queremos. ¿No? O sea, hay una diferencia entre cómo si una es la persona que va a tener este niño que por alguna razón viene mal o nació mal con algún problema, y uno dice, bueno, ni modo que lo voy a abandonar, ahora es mi hijo. Pero cuando el vientre es alquilado y la criatura nace mal, nació con una mancha en la cara, fue un caso, digamos, un gran lunar o algo así, ah, no, no lo van a recoger, ¿no? Y la pobre mujer se queda con este niño porque legalmente ya lo parió, entonces es de ella. Entonces hay una mentalidad bastante consumista y mercantil, no voy a decir de todo el mundo, pero ya en el proceso, porque si lo que la gente quiere realmente es maternar o paternar a una criatura, a un bebé, bueno, igual se les quiere si se les adopta, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser esta criatura biológicamente de alguna manera mía para que uno sea querido o considerado hijo? Y dos, ¿será posible desembarazar del inconsciente que esta criatura hasta cierto punto la estoy comprando? ¿Me entendés? O sea, no sé. Bueno, como les decía, este tema lo vamos a retomar, todo lo que estás diciendo, Trudy, lo vamos a retomar el 21 de abril, en este mismo horario, que vamos a charlar sobre subrogación de vientres, ¿no? Que es un tema diferente. Yo no tengo experiencia clínica con este modo de procreación, digamos, pero creo que es un tema que tenemos que ponernos a debatir porque es imparable. Y bueno, y todo esto del biologicismo, ¿no? Que también parece que es algo que tenemos que pensar, y un poco decía Patricia también hace un rato, qué prestigio que tiene lo biológico, ¿no? Porque ahora cuando recibimos parejas del mismo sexo que quieren tener hijos, hijas, hijes,
no adoptan. Prefieren pasar por todas estas técnicas, como les decía, por ejemplo, un varón trans, ¿no? Que dejó de hormonarse para poder procrear el bebé que con su pareja querían tener, pero ¿por qué pasa eso? Porque lo biológico, el lazo biológico, sigue teniendo un prestigio que es importante. Se busca ahí alguna garantía que, bueno, que también genera mucha interrogación cuando nos ponemos a verlo de cerca. ¿Qué es la garantía que se cree encontrar en compartir genes, ¿no? Con alguien? Así que bueno, sí, Trudy, vamos a hablar de eso, vamos a hablar el 21, ya estás invitadísima. Va a ser una charla con alguien que viene de la literatura, que escribió un libro sobre eso, y vamos a ver quién más. A ver, alguien escribió en el chat. A ver. Escucho a Trudy y pienso en lo que significa ser padre, madre, sadre y tener un hijo, siguiendo esta lógica consumista. Y sí, María Laura, es lo que estamos tratando de pensar, ¿no? ¿A qué lugar llegan estos niñes así engendrados? Y bueno, donde, por ejemplo, estas cuestiones de que se compra el material genético, pero se dice que es altruista, entonces hay como una, no sé, una subtrama que a veces ni siquiera los padres legales conocen esto, ¿eh? Entonces una hipocresía. Sí, no Sí. sé, la palabra es hipocresía, es como mucho más, ¿no? Una cosa, bueno, un enredo muy tremendo. Perverso. Bueno, y a ver, Gabriela dice muchas gracias, muy claro, una invitación a no destruir los avatares de la época, gracias Gabriela. María Piera dice, y rechaza la castración, ¿no? ¿Cómo ese límite biológico es renegado? Y en contraposición las parejas que luego de tener un hijo con asistencia tecnológica tienen un embarazo natural. Sí, bueno, en realidad esto que dice María Piera del rechazo a la castración, si pensamos en lo que dice Lacan del discurso capitalista, yo creo que podemos afirmar que ahí si se rechaza, lo que se rechaza es lo imposible, es una manera de decir que está rechazándose la castración, la falta, ¿no? No se acepta la falta. Y eso es un signo de nuestra época. Todo lo que está pasando no digo que sea malo, simplemente que bueno, que nos desafíe, tenemos que ver, lo que digo, no lo analicemos con categorías morales, sino bueno, que estamos ante un fenómeno del que no sabemos mucho, y que bueno, es el rechazo de lo imposible. Se configura de otra manera el mundo, las redes avanzan sobre la intimidad, la inteligencia artificial ya puede hacer casi todo. Se puede procrear de cualquier manera, teniendo cualquier identidad sexogenérica y cualquier edad y cualquier, no sé. Entonces, bueno, esta es la época del rechazo del imposible. Me parece que eso, el aporte general de Lacan, el 72 lo leyó bien, ¿no? Y eso va como, ¿no? Imparable, como no tiene tope, no lo podemos imaginar el tope, no lo podemos imaginar. Bueno, y en contraposición, las parejas que luego de tener un hijo con asistencia tecnológica tienen un embarazo natural. Sí, bueno, eso también se da en casos de adopción, ¿no? Que una vez que hace décadas esto, ¿no? Que es muy habitual o era muy habitual que una pareja, después de adoptar un niño,
bueno, quedan embarazados. Sí, totalmente. Bueno, no sé qué hora es. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna crítica? Yo te quería, cuando hablamos del donante, me apareció la cuestión del padre y la cuestión del don, ¿no? Y entonces lo que me preguntaba era si la donante, medio como que saltaban ese lugar del padre, y que tiene bastante que ver con todo lo que dijiste del discurso capitalista, ¿no? No sé, la verdad que no sé qué contestarte. No, en realidad era un comentario, que no sé, que se puede, me llamó la atención esto del don y del donante, ¿no? Gracias a lo que vos presentás. O sea, porque la verdad que nunca lo había pensado. El donante como proveedor de un don capitalista. Claro, es proveedor de algo que, digamos, que en realidad es como una mercancía más. Tal cual, por eso. Que eso se convierta en un hijo para alguien es otra cosa, pero digamos, todo por eso el tratamiento, ¿se acuerdan, no? El tratamiento del ser como cosa. Entonces, bueno, ahí se agarran las células, se hace un embrión, se lo implanta en el cuerpo de la persona que lo quiere gestar. Sí, y todo eso hay que pensarlo, el dinero que cuesta eso, y Claro, también, bueno, además del dinero, que es mucho, porque son técnicas muy caras, todas las personas que intervienen, ¿no? Porque antes, bueno, era un acto privado entre dos, la procreación de un niño, y ahora, bueno, cuando se usan estas técnicas, puede intervenir, no sé, 5, 6, 7, no sé, un montón de personas, ¿no? Los padres de intención, los donantes de gametas, tal vez, que supongamos que que necesitan gametas femeninas y masculinas. La mujer que pone el vientre, que subroga su vientre para gestar. Y todos los técnicos y médicos que están ahí también con su, no sé, con su deseo, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama El deseo frío, de Michel Stort, que es un clásico, tiene muchos años el libro, pero dice cosas muy actuales, que habla de esto, ¿no? Que bueno, y la afiliación a la técnica de los que nacen de este modo, digamos, no estará incluida en las escenas primarias, en las novela familiar, ¿no? Porque de alguna forma son filiados a la ciencia estos niños, ¿no? O sea, interviene el deseo del médico, que aparte de los médicos especialistas en fertilidad, si uno los escucha hablar, dice, embaracé a tantas, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. El deseo Y la fantasía del ser Dios. Eso, bueno, claro. y bueno, muchas cosas para hablar, son demasiados temas, porque también uno lo que ve que a veces hay mujeres súper, ¿no? Estas mujeres que por ahí llegaron a los 45 años siendo empresarias y proactivas y que nadie les dice lo que tiene que hacer y bueno, deciden, bueno, llegó el momento de tener un hijo, van y entran en relaciones fascinadas con los ginecólogos, estos especialistas en fertilidad, y se vuelven como sumisas, atontadas, todo lo que dice el médico es verdad, y es
un lugar de Dios. Enamorada, enamorada. Totalmente, totalmente. Es impresionante ver cómo esas mujeres absolutamente empoderadas se vuelven corderitos, no sé cómo. ¿No? Como quedan subyugadas por la ciencia, por el discurso médico, y sí, y a veces hasta enamoradas de su ginecólogo. Pues fascinadas con... Hay un comentario más. La importancia de pensar acerca de la transmisión del lazo filiatorio en estas nuevas configuraciones familiares y las implicancias que tiene en la clínica. Importantísimo este tema. Muchas gracias. Gracias a vos, María Elsa. Desde ya te digo, Vivian, que nos vemos el 21. Bueno, Graciela, gracias por acompañarnos, gracias a todas, y bueno, nos estamos viendo el 21. Las espero a todas. Chao. Gracias. Gracias.